Hay veces en que el arte se transforma en ceremonia del cuerpo, de la voz, en ceremonia del espíritu. El cuerpo es hoy una metáfora, un símbolo, en fin, un espacio. Por eso, Página Abierta con el arte y la cultura le dedica su programa al cuerpo como filosofía, al cuerpo como página, al cuerpo como cultura y al cuerpo como hombre. Fidel, nuestro invitado hoy es el Cuervo y para ustedes, amables televidentes. Y es así, el arte contemporáneo ha querido presentificar el cuerpo, pero a veces lo quiere olvidar por la abstracción en la discusión que tenemos sobre si el cuerpo es realidad o es abstracción. ¿Qué nos dice esa chica que todos miran, pero que en su cintura lleva una tarjeta de un banco? Puede eso ser una metáfora o puede ser arte o simplemente sex, cultural sex. Y ahí la discusión. Hay un discurso en la modernidad y la posmodernidad que traduce esa presencia del cuerpo y que el arte, nuestro arte dominicano, el arte latinoamericano, el arte de hoy ha hecho de él no una efigie, sino una fluencia, una confluencia, porque el cuerpo es todo lo que leemos, desde la palabra, desde los signos. Entonces, ese es un aspecto de la agenda que tenemos pendiente. Por eso, le pedimos al maestro que dentro de poco nos haga una pequeña agenda de lo que ha significado el cuerpo en el arte. Si hay un tema de la estética contemporánea que establece esa relación entre filosofía y arte, Odalys, es el tema del cuerpo humano. Como tú llamas, la presentificación. No solo la presentación, no, la mostración, no, sino la presentificación. Sí. Que es bueno que al público le expliquemos qué significa eso, ese verbo un tanto extraño, presentificar, ¿no? Hacerlo actual. Exactamente. En lo que se llama la vida, exacto, la cotidianidad. Conjugarlo no como un verbo, sino como una realidad, pero algo que se hace visible y legible a la vez. Eso es lo que se llama presentificar incluso el pasado, sí, que ya vamos mucho más allá de lo que se llama un tiempo verbal. Sí. Todo eso que estamos viendo es lo que ha sido, lo que queda, como diría Giorgio Agamben, sí, lo que queda sí, de esta cultura. Entonces, desde el cuerpo, usted hace muchas cosas. Usted ama, pero también asesina. Todo. Ama, odia. Usted crea y usted destruye. Crea, Sí. pero a la vez destruye. Sí. Entonces, todo ese tipo de cosas que el cine de hoy, el cine de ayer, lo ha llevado a través de unas supuestas estrellas de la pantalla, pero que no son estrellas, son seres vivientes humanos, un dancista, un actor de teatro, un coreógrafo, ¿no? O un artista del happening y de la performance puede traducir a través de lo que estamos viendo en la pantalla. Y esa pantalla la tenemos nosotros porque es nuestro ojo quien delata a ese sujeto. Y por eso la cámara es la primera que denuncia a ese cuerpo, que denuncia a ese arte. Además, no solamente lo denuncia, sino que lo controla, lo ficha, le pone un expediente. Entonces, ese arte del cuerpo realmente es más que un documento. ¿Lo ves? Sí, es mucho más que un documento. Sí, ¿y qué ha pasado realmente con esto de que el artista ha presentificado ese cuerpo que está ahí? Que no es un cuerpo estatuario, lo vemos ahí fijo, pero todo el mundo está viendo que no es estatuario, que ahí hay un grafismo, que ahí hay un ideograma, míralo ahí hay una letra china. Sí. Entonces, ¿qué pasa con él? ¿Qué es lo que se lee? Se lee la gestualidad. La gestualidad. Sí. También. Y el espacio ya no importa, porque lo que se está narrando ahí es una presencia. El cuerpo como protagonista, pero ahí está, en las múltiples lecturas, tú lo dices, una letra china, un grafismo, un grafema, una estatua viviente, es muchas cosas, es muchas cosas. La gestualidad implica, envuelve, abarca tantas cosas, el cuerpo en movimiento, ¿no? Claro. El cuerpo y la relación del cuerpo con la mirada, ¿no? La mirada que descubre al cuerpo y lo presentifica también ante los demás. Mira que la fotografía se dice que es un arte estático, que no se mueve, que es fija. Sin embargo, mira que el principal interés de la fotografía
de la fotografía ha sido el cuerpo. El cuerpo, porque realmente ese retrato que está ahí es un cuerpo. Estereotipado, como tú le quieras llamar, pero es un cuerpo. Es un cuerpo. Y luego la fotografía se hace significativa cuando el cuerpo ocupa el espacio. Fíjate que puede haber un paisaje bellísimo, fotográfico, pero tú tienes que verlo vivir. Si tú no ves vivir ese paisaje, si tú no lo haces vida, si tú no lo haces cuerpo, no cumple, no basta. ¿Tú ves? Entonces, el artista contemporáneo, hemos visto que hay algunos artistas dominicanos, y no solamente performeros, escultores, teatristas, coreógrafos, se han dedicado a la investigación del cuerpo. Pero la filosofía hoy, desde el 68 para acá, se ha ocupado del cuerpo. ¿Por qué desde el 68, Adelís? Porque el fíjate que a 68 partir fue de ahí... un año crucial. Crucial. Un año crucial en la humanidad, en la historia de la humanidad. No hay política. En Occidente y también en Oriente. Y Claro, política. políticamente. Porque el 68, después de ese mayo del 68, claro que antes también. Estamos hablando del mayo francés. El mayo francés del 68. La revuelta estudiantil. Todo lo que fue la radicalidad Sí. en contra de las cadenas se expresó a través de eso. No fue nada más desde los discursos y las palabras, sino todo tuvo que ser ocupado en base a una protesta. ¿Y qué es lo que ocupa lugar? Físico, ideológico. Es precisamente el cuerpo. Y yo he cambiado lo del cuerpo, la corporalidad. Porque ya esa es una función que cumple. Disculpa, tú hablabas del 68, hablábamos del mayo, pero no solamente hubo el mayo francés. No. Hubo la primavera de Praga, hubo la intervención soviética de las tropas de Varsovia en Praga, en la antigua Checoslovaquia, pero también en Berkeley hubo también revuelta estudiantil en Estados Unidos. En Nueva York 68 también. era Vietnam, 68 fue un año crucial que marca toda una Pero generación. además esa experiencia... Y la misma filosofía, incluso la filosofía francesa de entonces, tuvo un punto de inflexión a partir de ese momento. Sí, hubo filósofos cantantes también, Sí, claro, porque aquella época, Beatles y post-Beatles, hizo realmente un escenario y construyó toda una visión. Y Jean-Paul Sartre y Michel Foucault fueron a la Sorbona y se encontraron con los estudiantes y hacían reuniones. Y las lecciones del Colegio de Francia. Del Colegio de Francia. Donde se inauguró precisamente esa cátedra de semiología, que fue importante para encauzar o reencauzar las llamadas ciencias humanas. Entonces, eso visible e invisible del cuerpo se tradujo también en narrativas, ¿no? De ahí que la diferencia se tuvo que ver. Mira el cuerpo ahí de Czeslaw en Grotowski, ¿no? En El Príncipe Constante, que fue una revolución. Claro. Y fue en Varsovia, en Polonia, perdón. En Lutz. Sí, no, pero Polonia, no fue allí en la capital. No en la capital. En Wrocław, que fue otra el ciudad. laboratorio donde él realmente puso esa clase a revitalizar el teatro. Eso tuvo que presentarse en todas partes, porque nada más de esas imágenes que publicitó Barba, se pudo conocer eso. Eso era un laboratorio en el socialismo. Sí, a partir precisamente del cuerpo, de lo que podríamos llamarlo, Dalís, la revolución del cuerpo. Que es una revolución del lenguaje. Del lenguaje también. Exacto. Sí. Entonces, tú ves todos esos rostros que están ahí, todas esas posiciones corporales. La pintura se ha encargado de imitar eso. ¿Pero por qué? No por realismo, no por mimetismo, sino porque realmente el símbolo principal, el signo principal de una cultura es el cuerpo del hombre que hace, óyeme, que traduce y que realmente crea lo que se llama el trabajo. Óyeme, sin cuerpo no hay trabajo. No. Porque no hay que explotar ni a quién explotar. Hablamos del Cuando hablamos del hombre. Hay una crítica de la economía política, humano, sí. al cuerpo humano. Al cuerpo femenino y masculino. Sí, no en sentido sexista, cuerpo humano. El cuerpo humano, masculino, femenino, sí. El neutro si tú quieres. Sí. Pero realmente estamos ante una narrativa crítica. Y luego, a partir de esta revolución del cuerpo, todo lo que ha sucedido con la performance, con el body art, sí, no, el arte del cuerpo. Flux, el mismo videoarte que explora las posibilidades, todas. El happening. Las posibilidades estéticas infinitas y inmensas. Y el happening. Del cuerpo. Neodadaístas. Precisamente. El happening neodadaísta. Porque en el caso de la performance y también del body art, el cuerpo se convierte en el tema principal y el cuerpo del artista, del creador, es el tema mismo. No ya la obra como objeto exterior, como una exterioridad, sino el mismo cuerpo, ¿no? Pasa a ser el protagonista, pasa a ser el foco de atención. Sí, mira, algo que el arte realmente ha pronunciado
en los últimos 30 o 40 años es eso que quiso ser ocultado y castigado. Y por eso las evocaciones a Sartre, a Bataille, a todos esos poetas que han hecho del cuerpo no solamente una metáfora, han hecho del cuerpo una memoria. Porque ese cuerpo, que es el cuerpo judío, el cuerpo árabe, el cuerpo helénico, el cuerpo africano, todos esos cuerpos que se derivan de eso, han hecho que el cuerpo sea civilización. El cuerpo, dicen algunos, es la cultura. ¿Y cómo probar una hipótesis tan evidente como esta, Fidel? Fíjate que incluso lo que nosotros censuramos no es una figura cualquiera, es lo que el cuerpo hace a través de la pintura, la escultura, el cine o el teatro. Fíjate que la censura no está en una rosa. Incluso tú pones una metralleta y nadie censura eso. Tú pones una bota, no. ¿Qué es lo que censura? La crítica y todo. La mostración del cuerpo desnudo. No, y ese holocausto que está ahí. Bueno, esas en el caso fosas sí, claro. del cuerpo destruido. Sí. O el cuerpo hecho sexo. Sí. O sea, el cuerpo ligado a la violencia. En el caso del holocausto, el cuerpo como vida, el cuerpo vida, ¿no? Claro, pero el cuerpo existencia, la destrucción. Es realmente la suplantación, la supresión a través de la violencia. Porque eso es lo que pasa cuando tú ves, por ejemplo, un documental donde los chiitas son asesinados, ametrallados. Lo que está ametrallado no es la palabra chiita, es el significado, cuerpo. Sí. Cuando tú ves que los niños de Palestina están puestos allí en una bandeja y en una fosa, como lo que se rechaza es la violencia contra la destrucción de ese cuerpo indefenso. Sí. Óyeme, no inocente, porque ya no hay cuerpos inocentes, pero por lo menos indefenso. Entonces hay toda una filosofía del lenguaje crítico que tiene que dar cuenta de eso. Nosotros no somos realmente pacientes. Esa escena que está ahí no es una escena que es inocente y no involucrada. Todos estamos involucrados, aunque no seamos destructores de cuerpos. Porque todos participamos de esa escena de la escritura y de la inscripción. Donde realmente lo que se ve es la sutura, la quebradura de ese cuerpo. Adelante, maestro, con otra imagen. Bueno, sobre el cuerpo, en el programa de hoy tenemos numerosas imágenes, todas reveladoras de esto. Yo quería referirme, Odalisa, al punto de que a partir de la exploración del cuerpo como tema y como espacio, el cuerpo como espacio, se puede construir una mirada, de hecho, una poética. De hecho, se construyen poéticas. Hay una poética del cuerpo. Una poética del cuerpo. O sea, cuando Baudrillard habla de que el cuerpo es un símbolo y hay una estética del cuerpo, está hablando de eso. Pero el cuerpo, el problema es que Occidente sexualizó el cuerpo. Indudablemente todo cuerpo o es una o es otra, la alternativa del llamado cuerpo neutro, al que me referí yo en el Congreso de Artistas Plásticos. Y todo el mundo causó hilaridad el que yo hablara del cuerpo neutro, porque se crea un cuerpo que es vedado. No, ese cuerpo es público también, ¿no? Cuando tú ves que una estrella cualquiera, Marilyn Monroe, ¿no? Julia Roberts, cualquier actriz o estrella exhibe lo que se llama una mercancía, económicamente hablando. La exhibe porque esa mercancía paga. Y como paga, cobra. Ahora también. Que mencionas eso del cuerpo como mercancía, del cuerpo puesto, de la mujer utilizada como símbolo sexual, estoy pensando en un término que utilizamos aquí en el programa, la economía política del cuerpo. Hay una economía política del cuerpo. Hay una poética del cuerpo, hay una estética del cuerpo, pero también hay una economía política. ¿Pero por qué? Porque el cuerpo se consume. Y hay que pagar por consumir. Se consume, claro. Además, todo el que usa el cuerpo tiene que pagar un impuesto. O de vida, o de muerte, o una inscripción. Es todo lo que se llama, señores, un aparato ideológico, un aparato que tiene su significado, dialoga o entra en contacto. Pero sobre eso vamos a seguir hablando en nuestro próximo segmento.
Página Abierta con el arte, Página Abierta con la cultura, dedica su programa al cuerpo como simulación, al cuerpo como abstracción, al cuerpo como espacio. Y recuerde que usted puede seguirnos cada semana a través de las redes sociales, porque allí estamos en la red, en el ciberespacio, en YouTube, Facebook, Twitter. Página Abierta con la cultura, con lo mejor del arte y la cultura dominicanos en contexto. La revolución del cuerpo, Dalis, el cuerpo como espacio, el cuerpo como estética, el cuerpo como lugar donde se hacen presentes latencias, pulsiones, deseos, el cuerpo como expresión. ¿Y dónde queda el alma? ¿Y dónde queda la dualidad alma-cuerpo o la unidad alma-cuerpo? De acuerdo a cómo lo veas, desde el punto de vista cristiano, de la filosofía oriental, de la filosofía cartesiana. Para Descartes el cuerpo era una extensión, la res extensa. No mencionas el alma, David. Eres contrario al alma. No. Yo lo divido, porque toda división de entidades conduce a un monismo y no podemos en este momento realmente ser monofónicos, por no decir cacofónicos, en el sentido incluso ideológico de la palabra. Pero hay algo importante. Duchamp puso a prueba el llamado gusto espectatorial con aquel, no cuadro, aquella constelación artística llamada La novia desnudada por sus célibes aún, ¿no? Mise à nu, decía él en francés. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que el público ve que se desnuda en ese desnudo bajando una escalera? Sí. Si, por ejemplo, los amigos televidentes, algunos que a lo mejor no conozcan este cuadro, ya, pero tiene que ser un cuerpo que un artista famoso como Duchamp lo ha puesto codiciable. Pero lo único que no es ese cuerpo es codiciable, porque allí lo que vemos bajando son líneas, puntos, ejes, que no dirán cuerpo. ¿De dónde surge allí el cuerpo? He ahí precisamente una inscripción del cuerpo como signo. Y por eso alguien destacó a Duchamp como Duchamp del signo. Sí. ¿Por qué? Porque allí la pintura, allí la escultura ya perecieron como género. No son géneros. Son entidades de lo imaginario. Son entidades de lo que se llama lo vacío y lo pleno. Eso que el lenguaje de la pintura china, como muy bien explicaba François Cheng, se convirtió en una semiología aparte, en un sistema de significación aparte, que tanto los artistas como los filósofos tuvieron realmente que estudiar, porque allí nosotros lo que visionábamos y lo que visionamos, podemos decir en presente, es una inscripción, pero al mismo tiempo un modo de comunicación, y un modo de comunicación que tiene realmente sus propiedades, porque tenemos que estar claros en eso. Cuando uno habla de un cuerpo, de lo corpóreo o de lo corporal, estamos hablando de propiedades. Mira, eso que estamos viendo allí, ¿no? Entre luces, sombras, una indefinición tiene su propia definición. Sí. ¿Dónde está el problema? En la lectura. Y ahí volvemos al asunto de la lectura. ¿Tú recuerdas en aquel diálogo platónico donde el logos estaba en relación con el soma? El soma es el cuerpo. Que es el cuerpo. El cuerpo, soma. Entonces, ¿qué pasa? Griego, soma. O sea, Es lo somático. Cuando tú somatizas una enfermedad, lo que quiere decir es que esa enfermedad es un vehículo destructivo, pero además se comunica a través de un lenguaje. ¿Tú ves? La virología de hoy no ha puesto eso de manifiesto. ¿Qué es lo que traducen o qué es lo que producen los virus? ¿No? Todas las enfermedades, las latencias, eso como tú dijiste, las pulsiones. Las pulsiones, sí. Mira esa imagen que está ahí. ¿Quién va a decir que eso es un cuerpo? Eso es un signo, un interpretable. Sí. Es una lengua, es un lenguaje. Un cuerpo y un conjunto de cuerpos. Claro, pero lo que están formando esos cuerpos, porque si esos cuerpos fueran neutros, no formaran nada. No formaran nada, claro. Pero fíjate que lo que está haciendo ahí, lo que está viendo uno es que una confluencia significante. Porque es una lectura, pero además un mundo figural abstracto también. O sea, el cuerpo como abstracción. ¿Por qué? Porque él se sale de lo cotidiano para convertirse en signo-símbolo. En convertirse en otra cosa, sí. Exacto. En algo signo, que lo sustituye. En objeto signo y en símbolo también. Claro. Algo que lo exacto.
pero Exacto, también algo que lo sustituye. Sí. qué nos narra ese cuerpo. Eso, que el cuerpo Si pensamos, narra. por ejemplo, en Mercé Maugan y en Pina Bausch, ¿no? Los coreógrafos sí, claro. eminentes, estamos hablando de que aquello no es nada más esa imagen fija. Hay un movimiento. Entonces, el cuerpo en movimiento narra. ¿Qué narra? Y ahí lo que precisamente la psicoterapia de hoy, el psicoanálisis de hoy, ha hecho para organizar una nueva visión menos triste del hombre. Porque precisamente, incluso las terapias hoy gozan de lo que se llama la libertad del cuerpo. O sea, esa logomedicina o esa biomedicina está haciéndote a ti entrar en quién eres tú o salir de lo que tú estás representando. O sea, el problema del doble rol o de lo que es el cuerpo como recipiente o como vaso comunicante es lo que te dice a ti realmente qué es lo que ha sido la historia, la memoria de ese cuerpo que ha sido el provocador de guerras, el asimilador de guerras, el cuerpo genocida, el cuerpo fratricida, todos esos asesinatos que hasta llegar a la mitología realmente hay que deconvertirlo. Y del cuerpo, el cuerpo como arma también. Es fabulosa esta imagen. Pero precisamente, ¿tú ves? Sí. ¿Cómo utilizó Brecht Pirandello? Increíble. El cuerpo. ¿Cómo lo utilizó Müller, el dramaturgo alemán? Pero y los directores, por ejemplo, Polanski, ¿cómo lo ha utilizado? ¿Qué ha significado el cuerpo en esa novela? Porque ya no podemos hablar de película, de Shushkin, El perfume. Sí. Precisamente, ¿qué es lo que huele? Sí. ¿A dónde es que ese olor vuelve loco incluso hasta una colectividad? ¿Por qué? Pero porque está presente ¿qué? Ese cuerpo que está ahí, que está traducido, objetualizado, incluso yo diría que instrumentalizado. Mira qué pasó en 1940, del 40 al 45. Una experiencia terrible. ¿Pero por qué? ¿Qué ha demostrado, por ejemplo, esa extraordinaria película, ¿no? Narrada por Tarantino, ¿no? Bastardos sin Gloria. Acabo, que la vi anoche, la están poniendo en el cable en estos días. Sí, Bastardos sin Gloria. Bastardos sin Gloria. Claro. Es decir, cine SS. Sí. ¿Qué pasa con el cuerpo ahí? Esa judía haciéndose pasar por francesa llamada Shosawa, ¿no? Que escapa precisamente. Cuya familia fue masacrada, fue eliminada por los nazis, por la Gestapo. Claro. Sí. Sobreviviente del Holocausto. Y ese oficial de la Gestapo que al final es marcado. Marcado, sí. Claro, marcado para que recuerde. Exacto. Porque la frente es marcada. Esa marca es una memoria. Sí. Y profunda para que no se la pueda borrar. Si el coronel que marcaba con las tropas. Un bastardo. Que tenía un bastardo. Es un bastardo porque ese fue el otro lado del fascismo que no se conoció. El otro lado de los aliados. Sí. El de los aliados. Sí. Pero los aliados que luego también le hicieron justicia. Que capturaba a los prisioneros de guerra alemanes. De Quentin Tarantino. No, excelente. Tremendo. Como todo lo que hace Además, provocador. Y provocador. Y desafiante de lo que son los documentos y archivos. Una historia de los nazis distinta. Una historia nazi distinta. Sí. Claro. Y se vale de eso. Sí. Para destruir incluso lo que genera ese cuerpo judaico que también es asesinado por lo mismo que asesina al nazi. O sea, hay una doble venganza y el cine desaparece como espacio. Pero allí es quienes asesinamos los espectadores. A Goebbels, asesinamos a Hitler, asesinamos a toda esa SS histórica que está ahí. Porque el director lo que quiere es vengarse. Hay una escena de la película que a mí me llama mucho la atención, Odalige, cuando están en el bar dentro los aliados, los norteamericanos que se hacen pasar por alemanes. Sí. Y llega el oficial de la Gestapo y uno de ellos, el oficial, el falso oficial, el falso alemán, el americano, pide tres cervezas. Claro. Pero lo pide, el gesto es importante aquí la cámara. El oficial nazi se da cuenta que no es alemán. Que no es alemán porque los alemanes piden de otra manera. Claro. Piden así 3 y no así. No. Y que el italiano que está hablando él es un italiano malo. Sí, el italiano. Sí. Entonces empieza a preguntarle por la... de todos modos, Fidel, la experiencia del arte... A partir del gesto, él determina de
No, porque de la manera de los dedos. Ese es por un ejemplo. índice. La manera de numerar. Un Desde índice. el punto de vista persiano, sí, ese es un índice. Se da cuenta. Sí. Además, un síntoma de que también eso está llegando a donde no debe llegar. Dicen y hay que detenerlo. Los americanos señalan el 3 así. Y los alemanes así. Exacto. Y el falso alemán, oficial alemán, el americano, que se hace pasar, señala así. Torpe, se da cuenta o sea, inmediatamente. torpemente, a partir de ese detalle. Está utilizando eso torpemente. Torpemente. Claro. Sí. Pero el oficial de la Gestapo, que es psicólogo, se da cuenta. Claro, sí, porque esos no eran solamente matarifes. El cuerpo que denuncia y que se denuncia sin querer. Correcto. Correcto. Sí. Entonces, eso es bueno plantearlo porque fíjate que las artes visuales de hoy, digo las artes visuales y volvemos a las artes visuales porque este programa también es el punto de partida. El punto de partida. Sí. Las artes visuales de hoy, que se quieren convertir cada vez en más sincréticas, han provocado una fractura también del mismo imaginario. Porque ya lo estético aquí no es la abstracción aquella donde había que ver que eso era un principio desde el punto de vista de una producción artística, sino que ya existe una dialógica. Sí. Y además una interactividad, no por aquello de que la performance, las instalaciones, etcétera, han colmado el espacio tradicional. Y hay protestas de pintores de que eso no es artes visuales, pero estamos en el conflicto mientras tanto. Y sin embargo, y entonces, ¿qué pasa? Que como no se admite teatro, hay las acciones artísticas, que muchas de ellas son teatrales, por ejemplo, sí, y que cabrían dentro de otro tipo de imaginario y de escenario. Entonces, ¿qué pasa hoy con los museos? ¿No? Con esa diversidad de miradas que son los museos, que es lo que se llama la instrumentación a través de la curatoría, a través de lo curatorial y la curaduría. Esa representación implica un diálogo, pero además una arquitectura, una unidad que haga posible eso que estamos viendo en la pantalla. Sí, ¿Ves? Sí. Que realmente no es solamente una domesticación de ese cuerpo. No es que estamos exhibiendo. Sí. Hemos fragmentado porque los amigos televidentes no van a poder conocer todas las experiencias. Pero por lo menos esos son puntos de experiencias. Y puntos de experiencias que traducen, no solamente que comunican desde el punto de vista de gestemas, de kinemas y demás, sino que además crean, hacen legible un universo. En la medida en que el cuerpo no es un universal del lenguaje, como dirían los filósofos, sino que realmente es una situación, envuelve lo que se llama un acto, con palabras o sin palabras, pero un acto. Cierto. Entonces, por eso los psiquiatras, psicólogos, terapeutas, psicoterapeutas, utilizan el cuerpo como forma de cura, porque aunque mente sana, cuerpo sano, si el cuerpo no está sano tampoco, la mente no es sana. No. ¿Ves? Volvemos a la unidad cuerpo-alma. Exacto, no podemos... No eso podemos tiene que ser plantearlo como dualidad cuerpo, ni como división. El cuerpo como cuerpo y el alma como alma. No. O que hay una independencia entre ellos. No hay. Algo que hay que discutirlo porque desde el punto de vista cristiano, eso tiene una explicación. Las religiones tienen otra visión. Bueno, las religiones todas, no solamente el cristianismo. No, todas. Y solemos hablar de cristianismo nada más. Todas las que son monoteístas. Todas, exacto. Sí. Pero quiero volver al punto, Dalis, del cuerpo como metáfora. Esa expresión lograda, esa visión del cuerpo como metáfora, el cuerpo como espacio de representación, el cuerpo como leitmotiv, el cuerpo como tema central, el cuerpo como poética, la poética del cuerpo y la mirada que descubre el cuerpo. Sí. No hay un cuerpo sin una mirada que descubre. No, porque precisamente la intencionalidad, era como diría Merleau-Ponty, sí. O sea, la alteridad, la intencionalidad es lo que hace que un cuerpo cobre significado en la sociedad. Y cuando digo la sociedad, en la escuela, en una plaza pública. Pero es bueno aclararlo, Dalí, que esto que hablamos, que se den, es sobre todo la visión estética del cuerpo, lo que hace el teatro contemporáneo en sus distintas modalidades, el teatro danza, el teatro poesía, el teatro música, el body art, el happening, la ópera. Distintas, múltiples lecturas e interpretaciones. Claro. Es siempre la visión estética, que no coincide con el cuerpo como nos muestra la sociedad de consumo. Ese cuerpo que Occidente ha sexualizado y erotizado. Y lo ha vendido. Es decir, el artista toma ese cuerpo y hace una referencia precisamente a lo que
aquello en que se ha convertido el cuerpo en nuestra cultura. Lo ha vendido, sí. Un circulante de valor. Pero este cuerpo del de arte cosas. que vemos no es el cuerpo que nos muestran los medios masivos de comunicación, No. la publicidad corporativa, la publicidad masiva, la sociedad como tal, ¿no? Claro. Fidel, sobre eso vamos a hablar en nuestro próximo segmento. Amables televidentes, estamos en Página Abierta con el arte, Página Abierta con la cultura. Hoy, el cuerpo como sistema y como arte. Usted puede seguirnos cada semana a través de las redes sociales, en YouTube, Facebook y Twitter. En YouTube, Página Abierta, en Facebook también, Página Abierta con el arte y la cultura, y en Twitter a través de la página de nuestro canal del Sol. Página Abierta con la Cultura, o su programa para hablar de lo mejor del arte y la cultura dominicanos en contexto. Odalis, la revolución del cuerpo, diríamos pensar el cuerpo, porque se trata de eso. Claro. Pero pensar el cuerpo para mostrarlo, estetizar el cuerpo, es representar el cuerpo como metáfora, el cuerpo como poética. Si hay algo Se que trata. podría estar pensando algún amable televidente, dice, pues señores, para estos señores el cuerpo nada más existe desde el arte. Sí, Esos señores creen que el cuerpo se inventó a partir de los años 60, sí, que es una invención. ¿Y qué ha pasado hasta ahí? sí. Hollywood, Sí, que fue la claro, mayor, claro. el mayor comercializador Sí. como espacio Sí, de claro. lo que se llama la diva, ¿no? La estrella. El sistema de estrella, el el Star sistema del System, sí. estrellato. Sí, del estrellato, sí. Señores, creó, mercantilizó el cuerpo desde el estudio cinematográfico. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que aparece en la pantalla? Lo que se vende. Sí, Lo exacto, codiciado exacto. como mercancía. Entonces, ¿qué pasa? Hay un reduccionismo en el cine clásico a propósito del cuerpo. Yo no quiero achacarle eso a un problema de posibilidad, lenguaje, de una historia que conocemos que es nueva, recursos y demás, pero que ha hecho posteriormente, ¿no? Esa empresa. ¿Qué han hecho esas empresas? Esos magnates del cine, de la fotografía, del arte del espectáculo. Por ejemplo, hay un cuerpo que está en lo que se llama velocidad de escape, ¿no? Los espectáculos ciberculturales han hecho ahora y han construido un nuevo género de espectáculo, Fidel, que no son el cine, ni la televisión, ni el ballet, no, ni la danza solamente. Han aprovechado los nuevos medios, los medios globales, para crear otro tipo de espectáculo diferente. No quieren nada con el cine, la televisión, con esos medios que ellos dicen que son clásicos y demodados. Hay una serie de productores que se dedica a crear espectáculos subversivos, que derroten lo que se llama esa publicidad, ¿no? De productoras, Sí. y han convertido estos espectáculos en verdaderas propuestas, en verdaderas investigaciones. En Estados Unidos, Francia, ya hay ese tipo de espectáculos, que son laboratorios a favor del arte, pero desde el punto de vista de utilización de los medios de una manera diferente. Sí. Entonces, ya ese espectáculo cibercultural es otro género que tenemos que estudiar y al que le vamos a dedicar un programa para que los amables televidentes también vean otra faceta del arte. Aquí mismo en el arte nacional, Sí. Fidel, Sí. hay personas que están trabajando con él, que te bailan, te cantan, pero al mismo tiempo fuman. Sí. ¿No? Y al mismo tiempo se dan baños públicos, Oye, etcétera. el tema del cuerpo en el arte es tan amplio. Bueno, el tema del cuerpo es infinito, en primer lugar, y Claro. aquí debemos limitarlo al campo del arte. Claro. ¿Cómo se utiliza el cuerpo en el arte? Porque fuera, en la vida social, en la vida normal, pues la lectura sería infinita. Empezando por la tradición filosófica, por la distinción cuerpo y alma y todo ese cuestionamiento. Pero hay mucho que decir, Odalis.
El cuerpo alabado, el cuerpo codiciado, pero también el cuerpo maldito. odiado, sentenciado, despreciado, encarcelado. Exactamente, el cuerpo castigado, vigilado y castigado. Propuesta de Foucault, que indudablemente en la cárcel, sí. En la cárcel, porque precisamente un discurso carcelario, La porque ahí está el panóptico, que el controla. El panóptico, el tema de la reclusión. Pero ¿qué es lo que se castiga? Se castiga el alma, pero a través del cuerpo. Sí, a través del sufrimiento de lo que puede ser purgado. El cuerpo como lugar de castigo, el castigo corporal. ¿Ah? Pero el cuerpo, tantas cosas, se llama el body language, se habla del lenguaje corporal también. Pero se habla en la sociedad del cuerpo social, Odalis, el tejido social. El tejido ya ahora los sociólogos hablan del cuerpo social. Pero Durkheim hablaba de la física social. Sí, no sociedad simplemente. Francés. No simplemente dicen sociedad, sino el cuerpo social. El cuerpo. El tejido social. El tejido. Sí, es decir, tomándolo de la biología. No, y de la lingüística, porque el tejido también, es texto. Sí. Lo tejido. De la lingüística, sí, claro. De las ciencias, ¿no? O sea que a partir de ahí, no es nada más, hablamos del arte, pero ese cuerpo, sí, desde la filosofía platónica hasta acá, tiene una... Por eso, señores, desde el Renacimiento y hay que siempre poner el Renacimiento, sí, por punto de referencia. Esa referencia no era nada más gráfica, pictórica, no. Era realmente filosófica. El cuerpo amplia. Sostuvo realmente toda una filosofía, y mira que ya incluso Derrida habla de la escritura, ¿no? Del cuerpo como escritura. Y cuando incluso en algunos de los simposios internacionales de historia y crítica de arte habíamos hecho alusión a la utilización del cuerpo en el arte, teníamos que apelar a las academias. ¿Qué es lo primero que presenta una academia para saber si tú puedes ser admitido en la escuela de pintura y escultura? Que tú puedes hacer un dibujo anatómico. Un dibujo anatómico, claro. Un rostro, una mano, un busto. O sea, algo que describa con exactitud qué pasa en ese cuerpo que está hablando ahí en la pantalla. Allá lo dices, el cuerpo que está hablando. Y seguimos con las metáforas, Odalí. O es realmente, no es una tan metáfora, el cuerpo habla. No solamente la voz. Y hablamos a través de la boca, la lengua. Él habla ahí, no es algo fonético, lingüístico. No, el cuerpo expresa, el cuerpo habla, manifiesta. Está diciendo algo. Porque es que en el origen, el cuerpo mismo no fue cuerpo sin lenguaje. No. La gente cree que evolucionó el lenguaje, que el cuerpo del mono y del Homo faber era un cuerpo nada más que no. No, el cuerpo precisamente activó el trabajo a través de una forma, un modo de comunicación. Sí. A través de signos, gestos, sonidos, pero que eso eran lenguajes. No lenguas, pero sí lenguajes. Entonces, ¿qué pasa? Pero eso evoluciona. Sí. Eso no se queda hoy. El cuerpo primitivo era un cuerpo peludo. Hoy es un cuerpo depilado, evolucionado. Sí. Un cuerpo que ya puede admitir un trabajo sobre sí mismo. Y mira, por ejemplo, qué hace la ropa con el cuerpo. La sexualiza. Incluso hay veces que tú oyes en charla diciendo, señores, un blue jean apretado hace un cuerpo bonito. Oye eso. Sí. Y es el hecho de que eso da forma, crea forma. Y tú puedes ser una persona que como característica estética mediterránea no tengas un gran valor, pero desde el momento que tú te aprietas y te pones un buen vestuario, ya el vestido habla. Sí. Es una tesis de Schicciarino. Sí, esa. el vestido habla. Un teórico de la moda. Sí. Precisamente porque eso es lo que hace cualquier... Mira ese ejercicio ahí de Grotowski, ya muy famoso. Eso el director de la Escuela de Teatro, Marcos García, debe estar mirándolo hoy aquí con nosotros, porque él eso exige toda una disciplina. Toda una disciplina. Y tú me acuerdas de los programas que hicimos con Jafe. Claro. Que somete a sus actores a una tremenda disciplina en esa misma corporal y vocal, sí. claro. Aquellos ejercicios trepando entre hierros, entre cuerdas. Claro. El ejercicio diverso, vocal y corporal, ¿no? Claro. Y eso también hay que ver, Fidel, te decía cuando me estaba refiriendo a que cualquier tipo de cosa que significa o que signifique desde la palabra se convierte inmediatamente en un ente traductor. O sea, no es el signo como signo, el símbolo como símbolo. No, es que eso remite a un imaginario, a una narrativa originaria, donde el cuerpo va evolucionando como el lenguaje también. ¿Lo ves? Y por eso hoy
cuando, por ejemplo, en los espectáculos de la ópera de Pekín o del teatro no, kabuki, chino y japonés, nosotros vemos allí toda una ceremonia para llegar a ser, porque eso tiene que ver también con una filosofía del ser. ¿El ser qué? Anatomía. No, el del ser sentido. O sea, porque esa sensualidad, no, esa erótica de lo visible es erótica, pero porque hay un género corporal también. Un género que aunque sea escamoteado, Sí. tú ves, pero él traduce un eros. Sí. Porque ese eros se convierte en expresión, en discurso. El caso, por ejemplo, de esas grandes estrellas de Hollywood. Sí. Por las que magnates se suicidaban. Sin duda. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una fascinación por el cuerpo en la cultura. Sí. Y a cada rato, incluso cuando un individuo lo acusa de violación, es porque ha violado el cuerpo. Fíjate que no es el alma, no es el espíritu, es el cuerpo. Sí. Es decir, La porque hay una integridad marca, física. la integridad. Pero física. vamos, primero. Jurídicamente también eso merece otro tipo de Por análisis. supuesto, el cuerpo subestimado, despreciado por las religiones, castigado, el cuerpo como lugar de pecado, en la mayoría de las religiones, fuente de deseos, de pasiones bajas, es ese cuerpo reivindicado por el arte y por la filosofía, Odalis. Claro. Pero también no seamos ingenuos, Odalis, porque ya no tenemos edad para ser ingenuos y no podemos, sin ser tampoco moralistas y puritanos. En la sociedad del consumo ha habido una banalización del cuerpo. Una erotización, pero una vulgarización del cuerpo, Odalis. Porque eso lo trae el consumo mismo. Sí. Y cuando el cuerpo se ha transformado Pero en se ha mercancía. degradado el cuerpo. Pero porque se vende, Esto que Fidel. este arte reivindica y coloca otra vez en su dignidad en la sociedad, fuera del arte, digamos, y hay que ver, Fidel. ha sido degradado, Si se vende, se corrompe. se corrompe. Sí. Porque ya es que la mercancía, el cuerpo es una mercancía. Una mercancía. Y esa mercancía no puede permanecer en su nivel originario de calidad. Pero aparte de eso, ella misma es reinventada en cada consumidor. Porque por lo que compra alguien el cuerpo, no es por lo que compra la mayoría el cuerpo. Por lo que lo consume, Cierto. no es nada más biológicamente. No, por supuesto. Son otras cualidades. Sí, el cuerpo banalizado. Entonces, la banalización del cuerpo viene porque también hay una banalización de la Sí, cultura. y por otro lado, Dalí, Pues. también en el uso del cuerpo, yo no estoy de acuerdo, no coincido con todos los usos posibles del cuerpo, por ejemplo, en determinadas expresiones artísticas contemporáneas como el body art. Claro. Por ejemplo, yo creo que se llegan a excesos en la intención de denunciar, de mostrar y de denunciar. Se llega a la intención, por ejemplo, de la mutilación, de la sangre. Sí. Hay performancistas que exageran, me parece, Claro. en una estética de lo grotesco, pero lo malo, lo grotesco no bien logrado. No, Sí, no. pero esos performeros que hacen eso Sí. lo hacen también muchas veces por novedad, Sí, no es por porque hay una esnovismo, reflexión, no es por una reflexión, Sí. porque hay que lo hacen como reflexión. Sí. ¿Tú ves? Y lo mantienen. Pero que tú puedes hacer referencia a la mutilación sin mutilarte. Claro. Se trata de utilizar lo referencial y lo simbólico. El teatro viviente. Pero si hago aquello mismo que referencio, entonces ¿dónde está la sugerencia artística, digo yo? Algo que se le reprochaba Sí. a Julian Beck y a Judith Malina con el teatro viviente, Sí. ¿no? Ese living theatre, ¿no? Sí, Es el que teatro, realmente ese cuerpo, Julian Beck, con ese teatro viviente, lo llegó hasta a degradar. Y cuando él presentaba, por ejemplo, una pieza muy importante, la que presentó, Antígona, que la policía tenía que intervenir, Sí. era porque ya él llegaba a un nivel de provocación donde el espectador estaba más pendiente a huir que a ver. Entonces ya ahí el arte desaparece. Desaparece, ¿no? Porque él Porque incluso, no hay visión, no hay mirada, se rompe. incluso él llegó a drogar el cuerpo, que era por lo que lo detenían Sí. muchas veces, Sí, sí. queriendo buscar lo que Artaud no pudo llevar a la práctica con los tarahumaras. Pero ¿qué pasa? Ese teatro alucinógeno tenía Y que alucinante. soportar, y alucinante, Sí. tenía dos soportes, que era uno la memoria Sí, sí. y otro la drogué, en el sentido platónico de la palabra Platónico, también. sí. Entonces, transponer esos dos discursos en una sociedad como la norteamericana y la europea, todavía en los 60, implicaba lo que se llama una reconstrucción. Es que se olvida que Una toda narrativa esta diferente. provocación es siempre en el campo de la representación, Odalis. Claro, Es una representación. porque el concepto de No es la vida representación misma. Sí. y de simulacro Simulacro, ¿ves? exacto, simulacro. son conceptos dinámicos. Dinámico, sí.
Pero hasta tal punto que tú no sabes dónde empieza el simulacro y la realidad. Sí, claro. Porque eso es lo importante. Se confunde, sí. Se confunde el simulacro con la realidad. Sí. Empezamos creyendo o representando que vamos a quemar una casa y terminamos quemando la casa. No es lo mismo representar una obra Entonces, donde se quema una casa que quemar la casa en la realidad, que es un acto criminal. No, claro, y costoso, sobre costoso, todo. sí. Además, irracional por muchas razones que no vamos a discutir. Sí. Fidel, mira, El tema es infinito. el tema del cuerpo ha sido tratado en instancias verdaderamente serias. No solamente en el arte, sino en la política, en la economía, en la medicina, ¿no? En lo que se llama los discursos alternativos. Alguien dice, no, en el capitalismo todo se vende, en el poscapitalismo todavía más. El arte es una mercancía, eso de hablar de arte ya no hay que hablar de arte, porque es que una mercancía cualquiera tiene el mismo valor del arte, algo que ya estaba en el productivismo soviético de las primeras 2 décadas, un arte productivista que negaba la creación, sino realmente creemos en un buen artesano más que en un buen artista. Y una noción utilitaria y pragmática. Utilitaria, sin embargo, utilizaba el arte. Utilizaba el arte. Si para tú sus ves propios fines. los miembros, claro, para la propaganda política, para la productividad, y para reproducir, conservar y reproducir el sistema. Pero eso también tiene una historia, ¿no? Actual. Es qué hacer con ese lenguaje hoy, cuando los mecanismos de control se han sofisticado de una manera, Fidel, que fíjate que, bueno, Agamben hablaba de una sociedad en reclusión, recluida. Sí, y ahora se habla no de las sociedades disciplinarias, que ahí se habla de las sociedades de control y otros autores también, pero el cuerpo como denuncia, me interesa el cuerpo como espacio de representación y el cuerpo como denuncia de esta humanidad degradada por el capitalismo tardío. ¿No? Exacto, y sobre todo por los dominios de la guerra, de las desapariciones, etc. Ya voy, señores, ya voy. Se nos acabó el tiempo. Y el tema es infinito. El tema es infinito. Pero vamos a proseguir en nuestro próximo programa con ustedes, amables televidentes, en Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Hasta pronto.